Gracias por darle clic a este video y bienvenido nuevamente a otra nueva y exquisita receta. Así que el día de hoy te estoy mostrando cómo hice este súper delicioso hígado de res guisado. Así que no te muevas este video y empecemos con los ingredientes. Pues vamos a empezar inmediatamente. Aquí ya tengo mi hígado. Este viene así. Si tú encuentras de esta manera, pues si no, vendrá de otra mil maneras como tú lo puedas conseguir. Este que yo encontré viene así. Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a quitar toda esta telita que tú puedes ver ahí alrededor de este hígado. Si el tuyo que tú compras no tiene esto, pues mucho mejor aún porque te ahorraría ese paso. Así que lo que voy a hacer es que con un cuchillo voy a empezar a quitar toda esa parte del hígado para que sea mucho más fácil a la hora de cocción, porque esto tiende a ser un poquito más duro y más grueso y realmente no me gusta. Así que vamos a proceder a quitarlo todo lo más posible que tiene. Luego cortamos. Ahí de cortarlo va a ser mucho a tu manera, como lo quieras cortar. Si lo quieres cortar a lo largo, si lo quieres cortar en cuadritos, como tú prefieras. Aquí, como ya tú puedes ver, yo aquí retiré lo más que pude de esa orilla porque realmente no me gusta y tiende a ser un poquito más gruesa. Así que fui cortando y este tamaño fue que yo lo corté. Si tú lo quieres cortar más grande o lo quieres cortar más pequeño, ya será a tu gusto. Así que empecemos a darle sabor a nuestro hígado. Pues ahora te voy a mostrar los demás ingredientes. Aquí tengo cebolla roja que vamos a utilizar. Tengo aquí un poco de ají cubanela o voy a utilizar el pimentón que tú prefieras. Aquí tengo un poco de adobo y conjuntamente un poco de ajo. También voy a utilizar un poco de pasta de tomate. Si tú no quieres utilizar pasta de tomate, también te va a quedar excelente. Lo puedes hacer con el color natural que te va quedando en el hígado. Aquí tengo un poco de pimienta, un poco de orégano y un poco de cilantro fresco. Así que siempre recordarte que verifique la baja en la cajita de descripción, que ahí te dejo detalladamente todos los ingredientes de estas y todas las recetas, así que verifica la cajita de información. Pues vamos inmediatamente a darle sabor a nuestro hígado de res. Recuerda que aquí los ingredientes van a depender mucho de la cantidad que tú vayas a utilizar. Como tú puedes ver aquí, primero coloco mi ajo y voy colocando un poco de orégano, un poco de sazón, adobo o lo que tú prefieras, para ver más o menos la cantidad que voy a utilizar. Aquí es un poco difícil decirte las cantidades, pero más o menos tú puedes ver el punto como lo voy haciendo, porque si tú estás haciendo más cantidad de hígado, necesitaría más cantidad de sazón. Si estás utilizando menos, pues utilizaría menos. Así que más o menos te voy dando un promedio, ve colocándolo poco a poco. Por eso te digo, para que veas si te hace falta después en el transcurso. Es mejor que te haga falta después a que coloque de más. Así que coloca más o menos una cantidad que tú veas poco a poco. Luego que ya tú veas más o menos esa cantidad, lo vamos a dejar ahí reposar 15 o 20 minutos hasta que tú estés lista para cocinar este súper delicioso hígado de res. Así que coloca tu ajo, tu adobo, tu pimienta y tu orégano y lo tapas y lo dejas ahí en el congelador hasta que tú vayas a empezar a cocinar nuestro delicioso hígado de res. Así como tú puedes ver, coloqué una primera capa, luego volteé bastante bien, moví hasta que todos los ingredientes estén sumamente unidos. Pues ya después de dejado reposar nuestro hígado, vamos a empezar entonces a darle el sabor para que esto nos quede súper delicioso. Así que empezamos a colocar nuestro hígado aquí, como tú puedes ver. Vamos a ir poniéndolo uno a uno, poco a poco, para ir dándole color y sabor a nuestro delicioso hígado de res. Y mientras voy colocando mi hígado, quiero recordarte que si has llegado a este video, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si no te has suscrito, suscríbete para que no te pierdas estas y todas las recetas que estamos compartiendo aquí en el canal. Así como tú puedes ver, ya después de colocado mi hígado, lo dejo reposar por 5 o 2 minutitos y luego voy volteando poco a poco para ir sellando y cocinando entonces la otra parte de mi hígado. Así como ya tú puedes ver, va a ir desprendiendo bastante agua, así que no hace falta agregar agua en este hígado. Tú vas moviendo constantemente cada vez que tú veas que va cambiando de color, y ya en el punto donde tú veas que no esté botando como esa sangre que tú puedes ver ahí, eso es normal. Así que no te preocupes, ve volteando hasta que tú veas que ya todos estén volteados completamente. Así que ya tú puedes ver aquí la cantidad de líquido que va a ir desprendiendo. Así que en este punto te recuerdo, ve y probando. Si ya tú ves aquí que hace falta un poquito más de sazón, le colocas un poquito más. Si hace falta un poquito de pimienta, conjuntamente. Así que ya esto está casi listo. También te recomiendo que en este punto, ya después que tú vayas agregando todos los vegetales, vayas probando, porque el hígado no se puede cocinar de más porque se pone mucho
más duro. Así que lo que vamos a hacer aquí es que agregamos nuestra cebolla, vamos a agregar nuestro ají y como te dije, si tú no quieres agregar la pasta de tomate, pues estás bien. Aquí, como tú puedes ver, tiene un color sumamente perfecto porque yo lo que hago es que agrego la pasta de tomate para darle un poquito más de salsa, como diríamos nosotros de los dominicanamente hablando. Así que en este punto yo lo que hago es que coloco un poquito de salsa y voy moviendo constantemente porque me gusta que la salsa se cocine bastante bien hasta que entonces agrego un poquito de agua. Poco a poco voy agregando un poquito de agua, voy moviendo bastante bien hasta que vea que mi salsa esté completamente disuelta. Así que te digo, si no quieres agregar la salsa ya será tu opción, pero sí necesitaría agregar un poquito más de agua. Así que en este punto ya tú ves que agregué mi salsa, agrego un poquito más de agua porque no me quiero pasar, simplemente lo que quiero es disolver mi salsa y conjuntamente al mismo tiempo dejar una cantidad de salsa a mi hígado porque yo lo voy a acompañar con un poquito de arroz. Así que en este punto vamos moviendo constantemente, vas a ir probando. A mí no me hizo falta agregarle un poquito más de nada porque con la cantidad de agua y la cantidad de sazón que ya le había colocado fue suficiente. Así que en este punto ya entonces ahora coloco otro poquito más de agua porque ya esta será la cantidad exacta de salsa que yo voy a dejarle a mi hígado. Así que ve en este punto, pruébalo nuevamente. Si le hace falta un poquito más de sal, le colocas la sal, le colocas el cilantro. Ya está listo, lo dejamos reposar 2 minutos y ya retiramos del fuego. Así que ya mi hígado está casi lista. Solamente voy a dejar aquí que cocine un poquito mi cilantro y retiramos del fuego. Así que ahora te muestro el resultado final de cómo me quedó este súper delicioso hígado de res guisado. Así que siempre ve probando para que no te haga falta un toque especial de sal. Así que ahora te muestro el resultado final. Pues ya estás listo. Mira cómo ha quedado este súper delicioso hígado de res guisado. Yo sé que si has llegado a este video, estás loco por ir corriendo a preparar esta súper deliciosa receta. Así que mira cómo ha quedado. Por eso te digo, ve colocando la cantidad de agua poquito a poquito para que tú veas la cantidad de salsa que quieres dejarle. Si le hace falta un poquito más de sal, pues vas colocando un poquito más de sal. Aquí que en este punto a mí no me hizo falta nada por de acuerdo a la cantidad que ya había colocado del sazón al principio. Así que eso te recomiendo de que lo vayas haciendo poquito a poquito para que entonces si te hace falta no te pases al final. Así que mira cómo ha quedado ese súper delicioso hígado de res guisado. Así que siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo realizo cada receta. Así que espero que te sigan gustando estas y todas las recetas que estamos compartiendo aquí en el canal con mucho amor y cariño. Así que esta ha sido la receta el día de hoy de este súper delicioso hígado de res. Mira el color y la zarcita, mira cómo ha quedado. Así que ya tú sabes que estas recetas no puede faltar en tu mesa. Así que te invito a que te suscribas, dándote las gracias siempre por estar aquí en cada receta que estamos compartiendo con mucho amor y cariño. Así que el día de hoy este hígado de res yo me lo voy a comer con un poquito de arroz blanco. Así que nada, espero que te haya gustado esta receta. Siempre recuerda, gracias, suscríbete y nos veremos en otra próxima receta. Bye, rico. Esto está para comérselo todo. Y si te gusta el picante, agrega un poquito de picante, así que nunca está de más. Bye, rico.